Claves para ordenar la discusión sobre el trabajo docente. Políticas educativas para la formación y el trabajo docente en América Latina en el marco de los proyectos en disputa. Profesor Carlos Omar Ábalos López. La finalidad de este trabajo es la de ordenar la discusión sobre las cuestiones implicadas por las entradas léxicas. A. Políticas educativas. B. Políticas docentes. C. Políticas de formación docente. D. Políticas para el sector docente y trabajo docente. Para luego poder avanzar sobre la ubicación de la discusión sobre proyectos en disputa en América Latina. La tarea de ordenar la discusión es propia de la teoría de la argumentación. En este caso vamos a utilizar instrumental teórico y conceptual de la semántica argumentativa que hemos trabajado en nuestra tesis de maestría en educación. La categoría de análisis que ponemos en juego es el lugar de enunciación, que determina la etiología, origen y la teleología, finalidad, de un determinado discurso que le da significado al término en cuestión. Por eso, este ordenamiento es primero semántico. Además implica un auditorio específico, o destinatarios del discurso. La teoría de la argumentación es el fruto de un trabajo multidisciplinario en el que confluyen las ciencias de la comunicación, la lingüística, la semántica, la pragmática, la lógica informal y formal, la lógica dialéctica, la pragmadialéctica, la psicología, la epistemología, la filosofía de la ciencia y las ciencias cognitivas. Como teoría, es de cuño reciente. No fue hasta a mediados del siglo pasado, con la aparición en 1958 de los usos de la argumentación de Stephen Toulmin y el Tratado de la Argumentación de Perlman y Olbrecht-Stiteke, que los estudios sobre los intercambios argumentativos ordinarios recibieron una atención independiente. Por lo tanto, tenemos dos momentos. Al primer momento lo identificamos con la tradición clásica, donde se habla de argumentación, pero no como teoría. Al segundo, con la constitución de la argumentación ya como teoría. A estos dos momentos le agregaremos un tercero. A este momento pertenecen las teorías de la argumentación que transitan, ya no por la lingüística tradicional, estructuralismo, sino que lo hacen, de manera diversa o combinada, por la pragmática, la semiótica, las nuevas lingüísticas y las sociolingüísticas. La semántica argumentativa, que es la que enseñamos en nuestros cursos, se sitúa en este tercer momento, pero abreva, por supuesto, de los aportes de los dos anteriores. Las entradas léxicas A, B, C y D pertenecen al lugar ya trabajado de manera ética en nuestra tesis, que establecemos como perspectiva de la gestión de la educación, PGE. Y es en este lugar donde se disputan proyectos de gestión de la educación, como parte de una concepción general de la gestión política desde el control del centro político del Estado moderno, siempre enfocados en la temática que nos convoca. En cambio, la entrada léxica trabajo docente se justifica desde otro lugar de enunciación. Para entender la naturaleza de este lugar debemos hablar de derechos. Tomemos, como ejemplo, las definiciones al respecto del doctor en educación César Tello, de su tesis de 2015. Quien afirma que el concepto codificado como políticas educativas se puede concebir desde la propia ciencia política como un campo social en tanto cognición política, prácticas políticas y discursos políticos. También como un escenario social cruzado y constituido por relaciones de poder y fuerzas entre sujetos que apuntan a dominarlo y a imponer sus perspectivas, intereses, opciones y concepciones.
Además, como parte de las políticas públicas, como la realidad sociopolítica a ser analizada, indagada, investigada. Para César Tello, el concepto codificado como políticas de formación docente debería incluirse dentro del concepto de políticas educativas. En cambio, afirma, el término políticas para el sector docente es frecuentemente utilizado en relación a los sindicatos. En todo caso, se está ingresando discursivamente a una relación que puede emularse a la relación patrón-obrero o jefe-empleado. Si se observa bien, y en términos generales, siempre se hace desde la perspectiva del primer miembro considerado. Las coordenadas axiológicas que se activan parten del postulado que sostiene que una buena educación depende de un buen proyecto educativo y a la vez que éste pueda ser llevado a cabo de manera óptima por todos los individuos del sistema educativo. Por eso se trata de una perspectiva de la gestión, se discute qué proyecto es el adecuado y las mejores formas de implementarlo. Necesitamos herramientas de análisis para poder separar un discurso del otro, para distinguir un tipo del otro y para saber discriminar una dimensión ontológica de otras, de un lugar de enunciación del otro. En definitiva, para distinguir el propio modelo, construido para observar e interpretar, de los otros modelos a observar y analizar. Las herramientas que proponemos para este menester se las pedimos prestadas a la antropología, pero tienen prosapia lingüística. Se trata de las perspectivas étic y émic. Los términos émic y étic fueron acuñados por el teórico lingüístico Kenneth Pack en el año 1954. Posteriormente ampliará sus alcances en una obra de 1967. El antropólogo Marvin Harris las reinterpreta y les atribuye otras características que, en términos generales, consideramos en nuestras producciones. Kenneth Pack define, en primera instancia, y simplificando bastante, dos modalidades contrapuestas de ciencia para abordar los fenómenos culturales. El punto de vista ético estudia desde fuera la conducta de un sistema particular. El punto de vista émic, en cambio, lo hace desde dentro. En nuestras investigaciones y, especialmente, en nuestros cursos de antropología cultural, combinamos estas perspectivas con la observación de segundo orden. Esto es, la perspectiva émic la consideramos como aquella constituida por los enunciados realizados por los sujetos observados dentro de un determinado escenario semiótico recortado a partir de un cosmos explicativo construido por el investigador. En cambio, entendemos a la perspectiva ética como aquella constituida por los sistemas explicativos del sujeto que observa ese escenario. Todo discurso que allí medie entre el fenómeno y el investigador se convierte para éste en discurso émic. Es decir, si se trata de un discurso explicador del mundo observado, que representa por ello un discurso ético. También es observado como perspectiva émic. Se tratará de una observación según el grado de mediación, de segundo, de tercer, cuarto, etc., orden. Esto permite ver, analizar y explicar tanto los modelos conceptuales como mentales de los sujetos implicados en la observación, que dan origen a sus respectivos discursos. Esto se estudia cuando se intenta establecer el lugar de enunciación con respecto a un determinado discurso. Los sistemas explicativos que se requieren para observar la perspectiva de la gestión educativa, para luego poder analizarla como lugar de enunciación, pueden ubicarse, preferentemente, en algunas ciencias sociales, por ejemplo, historia, sociología, economía, ciencias políticas. A su vez, los sistemas explicativos necesarios para observar la perspectiva del trabajador que además pueden analizarla como lugar de enunciación, tendrían que ubicarse, prioritariamente, en algunas ciencias sociales. Por ejemplo, derecho y ética.
para buscar los significados de los conceptos codificados con las entradas léxicas en cuestión. Ya observando la mirada de la gestión, necesitamos introducir la noción de ingeniería social. En esta comunicación la entendemos como un recorte ontológico de un fenómeno que se nominaliza como ingeniería social, para ser observado. En este sentido, se distingue del término idéntico, de codificación idéntica, que se utiliza para designar o clasificar ciertas formas disciplinares de la sociología o la antropología. En este caso, la ingeniería social hay que entenderla, de manera simplificada, como aquellos recursos que movilizan ciertas personas para que otras realicen determinadas acciones prefijadas o pergeñadas por las primeras. Es un objeto que, especialmente desde la ciencia histórica, se observa preguntándose: ¿por qué ciertas personas realizan ciertas acciones indicadas por otras personas? Y aquí, los recursos pueden implicar cosas materiales o cosas inmateriales interactuando de manera compleja. Por lo cual, se demanda la construcción de teorías complejas para explicarlo. A lo largo de la historia, se ha procurado incidir en el comportamiento ajeno mediante proyectos sociales, como bien lo ha explicado. Solo por dar un ejemplo, el historiador catalán Josep Fontana, en su ya clásico trabajo Historia, Análisis del pasado y proyecto social, del año 1982. Como pretendemos pararnos desde la perspectiva del investigador educativo, distinguiremos entre la mirada de la gestión y el punto de vista de los sujetos que participan del escenario semiótico que observamos, estableciendo una observación de segundo orden. Los sujetos a considerar son los les estudiantes y los les docentes. Ahora, tenemos dos derechos fundamentales con sus respectivos discursos del derecho en este escenario semiótico, donde es preciso evaluar distintos proyectos de gestión. En una investigación con estas características, el marco teórico debe aportar un modelo del sujeto observador y los instrumentos necesarios para reconstruir los modelos mentales y conceptuales de los discursos observados. Por supuesto, esto implica una decisión epistemológica y metodológica. Este modelo se ubica en la perspectiva ética. Este modelo ya no sería una versión alternativa de alguno de los modelos investigados, sino que es el universo explicativo propuesto por el investigador. Un cosmos modelizado que perciba, construya y explique otros modelos, inclusive al modelo alternativo propio del investigador del recorte fenomenológico determinado por el modelo investigado, que en este proceso se convertiría en EMIC. Por lo tanto, no puede quedar ningún elemento fuera de este universo, por el principio lógico que relaciona el contenido con el continente. Habíamos dicho que la entrada léxica trabajo docente se justifica desde un lugar de enunciación que requiere hablar de derechos. Introducimos para explicar esto la perspectiva de la educación como derecho fundamental, que representa una inversión copernicana al estudio de las políticas educativas en particular y la educación en general, ya que afirma que es el sujeto el que determina el contenido del derecho porque representa una potestad del sujeto y es el Estado el sujeto obligado. Esto implica, en definitiva, que es el derecho a la educación quien determina cualquier política educativa. Desde las teorías analíticas de los derechos que utilizamos, el derecho a la educación representa una relación triádica, cuyo primer miembro, A, es el portador o titular del derecho. Su segundo miembro, B, es el destinatario del derecho. Y su tercer miembro, G, es el objeto del derecho. Entonces, A tiene frente a B un derecho a G que puede expresarse de la siguiente manera, DABG. Por lo tanto, tenemos un titular, A, del derecho y un obligado por ese derecho, B. Que sujeto va en A y que sujeto va en B son dos cuestiones que, aunque relacionadas y continuas, son distintas porque comprometen ambas, a su vez, discusiones anteriores y complementarias de diferente índole. Y seguramente, tendría que plantearse antes,
que es lo que va como educación o trabajo, en G. Pero también tenemos la presencia de otro derecho fundamental, el derecho al trabajo. Por eso, antes de llegar a hablar del trabajo docente hay que hablar de trabajo y luego de trabajador. Estos términos pueden codificar conceptos bastante disímiles, lo que amerita una discusión profunda, o varias, atendiendo, en especial, la relación que se puede establecer con el concepto codificado como profesionalización. El recorrido organizado de la discusión sería el siguiente. Teoría general del trabajo. Teoría del valor. Trabajo como derecho. Trabajo docente. Partir de una teoría general representa un requisito epistemológico. Una vez explicado qué se entiende por trabajo, se puede intentar analizar y explicar la especificidad del trabajo docente. Luego, habrá que discutir sobre teorías del valor, uniendo o relacionando cuestiones económicas con axiológicas. La pregunta que debe resolverse, antes de poder introducir el concepto de salario, se refiere en primera instancia a cómo se valora cualquier cosa para que, en un momento posterior, se pueda afrontar la tarea de explicar cómo se valora el trabajo. Pero cuando se intenta hablar de valor se ingresa necesariamente a la dimensión axiológica del asunto. Después hay que introducirse al ámbito jurídico, ya que hay que hablar de derecho. En este lugar de discusión, nos ubicamos en la investigación desde los derechos fundamentales. La investigación requiere e implica en sí de una reflexión desde los campos de conocimiento de la ética y la antropología. En el siguiente diagrama incluimos los dos derechos en juego, a la educación y al trabajo que, como se ve, coinciden en cuanto a la teleología de sus aspiraciones. El concepto de aspiración puede encontrarse en la bibliografía del ámbito filosófico jurídico como potestad o como derecho natural. La manera en que lo utilizamos nosotros representa un concepto de mayor extensión que el de necesidad. Se necesita un trabajo para sobrevivir y una formación mínima para realizar ese trabajo. Pero se puede aspirar a ganarse la vida como neurocirujano y aspirar a formarse para lograr ese cometido. Las aspiraciones jamás pueden completarse, es decir, satisfacerse, por el proceso de dejar de ser derecho natural para convertirse en derecho positivo, que significa ingresar como derecho otorgado a un sistema jurídico. En definitiva, una administración o gestión solo puede otorgar como derecho positivo una parte del posible y como tal, inconmensurable, contenido del derecho, entendido como natural o como aspiración, a la educación o al trabajo. Entonces tenemos la noción de ingeniería social y establecemos el nexo con la gestión y la categoría de lugar de enunciación para anclar los discursos que emanan de esa conexión. Establecemos así el itinerario posible para indagar sobre la etiología y teleología de los conceptos cuyos significados queremos aprender. Sucede que el docente tiene doble entidad jurídica, como funcionario y como profesional. La distinción entre los conceptos codificados como acreditación y evaluación nos permiten ejemplificar esta doble entidad jurídica del docente. La acreditación solo puede tener existencia como un derecho subjetivo de competencia en su cariz funcional. La evaluación, en cambio, representa un derecho subjetivo de hacer, libertad, de su identidad jurídica profesional. Los deberes contractuales, por otra parte, hacen referencia a las obligaciones que tiene quien es docente, frente a la gestión, como funcionario, y frente al estudiante, como profesional. Este esquema se completa en el escenario semiótico, en su especificidad o dimensión jurídica, con dos esquemas similares interrelacionados por derechos y obligaciones, en su mayoría recíprocos, como correlativos, donde el sujeto docente se reemplazaría en un caso por la gestión y en el otro por estudiante. Pero en ambos casos, la identidad jurídica respectiva sería única, la gestión siempre es funcional, como parte del Estado, y el estudiante siempre actúa como un sujeto único con capacidad jurídica,
sujeto que se denomina jurídicamente como persona humana o física. Lo interesante es que cada parte de la entidad docente convive con su contraparte sin percatarse una de la existencia de la otra salvo en situaciones críticas. Una de ellas es, precisamente, cuando la evaluación entra en conflicto con la acreditación. Por ejemplo, cuando en las últimas fechas de exámenes la dirección del establecimiento educativo le informa al docente que si este alumno no aprueba con usted, repite el año. Es, en ese momento, donde se vuelve patente el derecho subjetivo de competencia que ostenta el docente, queda en sus manos, solamente por ser quien le toma el último examen, la modificación de la situación jurídica del estudiante. Lo puede convertir en repitente. Es decir, el derecho a hacer, evaluar, del profesional, entra en tensión con el derecho de competencia, acreditar, del funcionario. Ahora, al hablar de proyectos en disputa, observamos la presencia de dos derechos fundamentales, con sus respectivos discursos del derecho, en uno o varios escenarios semióticos que a la vez son amplios y complejos. La pregunta es cómo hacemos para evaluar y mensurar entre distintos proyectos de gestión. ¿Cuál sería el criterio a utilizar? Para este menester tenemos dos reglas, varas o parámetros de evaluación, ya que los derechos fundamentales como parte de los derechos humanos constituyen medidas para juzgar acciones o instituciones. Y son sus titulares los que deben realizar esta evaluación. Llegados a este punto, establecemos una regla argumentativa, lo que suele denominarse garantía, para sostener la siguiente afirmación: no es posible, ni se debe, evaluar un proyecto educativo desde la perspectiva de la gestión de la educación. La regla que sostiene la afirmación que enunciamos es la siguiente. Para evaluar de manera comparativa entre distintos proyectos, se necesita un tercer elemento de diferente naturaleza. Esta regla justifica la emergencia de la perspectiva de los derechos, que representa en este caso, el tercer elemento que, como explicamos más arriba, es de diferente naturaleza. Al respecto, necesitamos aclarar un par de cuestiones. Los proyectos no disputan. La utilización de la metonimia no debe ocultar que lo que disputan no resultan ser ciertas concepciones sobre la educación, el trabajo o en última instancia, el derecho, porque, por sí solas no pueden hacerlo. Sino que lo que está en disputa es la potestad de aplicar una ingeniería por parte de ciertos actores sociales sobre otra u otras ingenierías sociales de otros sectores sociales. La tarea de identificar estos actores con sus respectivos intereses requiere de productivas teorías sociales, políticas y especialmente de una buena teoría del Estado. La controversia es un acontecimiento básicamente político. Para la argumentación clásica surge una controversia cuando existen dos opiniones encontradas sobre una misma materia. La teoría de la argumentación ya discute esto y para nosotros es una ficción. En todo caso, el acontecimiento argumentativo que puede vislumbrarse detrás de la idea de controversia sería el resultado de un proceso político. Hablar, tener la palabra, conseguir tener un interlocutor, es un acto de poder. Solo basta pensar, ya que hablamos de trabajo, en los reclamos de los trabajadores ante la patronal. Los buenos argumentos vienen después de que las medidas de fuerza logran, por eso se requiere que sean efectivas, que la parte que tiene mayor fuerza, la empresarial, se siente a dialogar. En el campo educativo podemos abundar en ejemplos donde la posibilidad de ser escuchado o escuchada y tomado o tomada en cuenta después de ello, depende de las cuotas de poder que se tenga o de concesiones que se haga con respecto a quien las tiene y no simplemente por poseer o proponer buenos argumentos. Como corolario de la anterior regla, se puede afirmar que no se puede evaluar un proyecto a partir de otro. Aquí también necesitamos aclarar un par de cuestiones. Los discursos de los cuales los proyectos que metonímicamente están en disputa son emergentes, no pueden comunicarse entre sí.
Explicado esto mediante ejemplos, podemos empezar por economía hablando de los casos de los conceptos codificados como plusvalía y como retribución de los factores de producción que recortan ontológicamente fenómenos similares. Pero el primero de los conceptos no existe dentro del discurso neoclásico y por lo tanto no puede ser comunicado dentro del mismo, y pasa lo mismo con el segundo concepto con respecto al discurso marxista. De nuestra investigación podemos extraer un ejemplo situado en el otro extremo del espectro del problema. El concepto codificado como educación inclusiva tiene un significado para el discurso del movimiento social de las personas con discapacidad, otro significado para la perspectiva de la gestión de la educación, y otro muy distinto para el movimiento social de las personas sordas. Lo interesante es que, en este caso, parecería que los intercambios comunicativos pueden efectivamente realizarse. Precisamente el problema que evidenciamos es que aquí la incomunicación, o los problemas de comunicación, pasa por utilizar codificación idéntica, en algunos casos, enunciados completos y complejos, y decir, significar, en definitiva, cosas distintas. La cuestión es que la etiología, la teleología y el auditorio, entre otros elementos, son determinados de manera diferente por cada lugar de enunciación mencionado. El otro ítem a considerar tiene que ver con que solo se establece una distancia valorativa unilateral, y no puede establecerse si se trata del mejor proyecto o del menos malo. Para explicar este punto, imaginemos el siguiente par de enunciados. 1. Ese reloj solo cuesta 100 pesos. 2. Ese reloj cuesta nada menos que 100 pesos. En los dos enunciados se aporta exactamente la misma cantidad de información. Lo que se debe observar es que de estos dos enunciados no se derivan las mismas continuaciones discursivas, los mismos valores argumentativos. Podríamos continuar el discurso iniciado por 1, con un enunciado como es una buena idea comprar el reloj. En cambio, a partir de 2, únicamente podemos emitir oraciones del tipo no es una buena idea comprarlo. Se puede completar esta idea con el concepto de dinámica discursiva que presupone que el empleo de un término orienta el discurso en una dirección concreta e impide otras. Pero esto no significa que esa relación sea universal y necesaria, sino que es una consecuencia de las elecciones que un interlocutor realiza cuando actualiza la lengua en discurso y, por lo tanto, de carácter inherentemente subjetivo. Esto refuerza lo que sostenemos, ya que, precisamente, para alcanzar la intersubjetividad, se requiere de un tercer elemento de diferente naturaleza. En definitiva, afirmar no es posible, ni se debe, evaluar un proyecto educativo desde la perspectiva de la gestión de la educación, habilita al discurso desde los derechos fundamentales como parámetro a considerar. Esto no niega lo trabajado hasta acá en la temática, sino que desplaza la perspectiva desde donde se mira. Observar los proyectos en disputa en América Latina y no desde la perspectiva de la gestión, implica convertir lo que hasta el momento en la bibliografía es interpretado como ética en perspectiva émic. Se propone, de esta manera, trabajar con modelos que analicen y expliquen modelos, que analicen y expliquen modelos. La consecuencia de esta operación es que la discusión se traslada a otro lugar, que es complejo, por cierto, y que hace que los investigadores se enfrenten al desafío de abrir otros horizontes con otras herramientas, que se deben aprender, y luego, aprender a usar, modificar y, oportunamente, desechar.